Bueno, pues bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Miguel López, del equipo de Galgos Tepa. ¿Cómo estás, Miguel, el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy bien, pues gracias a ti por considerarnos y aquí estamos para charlar de atletismo y de deporte. Excelente. Oye, Miguel, tengo ya algunos años de conocerte y sé que pues toda tu vida gira alrededor del deporte y me gustaría saber un poquito de tus inicios en el atletismo. Me gustaría saber cómo fue esa primera impresión del deporte, no sé, a los 4, 5, 6 años. Platícame un poquito. Siempre fui un apasionado del deporte en todas sus vertientes. Yo creo que algo de lo que me fue llamando la atención, pues mi papá tenía una cafetería donde pues iban obviamente a tomar café, a jugar dominó, a ver el fútbol, las quinielas, etcétera. Y como que ese entorno ahí me fue llamando la atención. Este, Desde yo creo que de los 5 años que prácticamente empecé a leer, pues yo agarraba la sección deportiva y al principio ahí medio la hojeaba o leía los encabezados, ya después me ponía a leer ciertas notas y llegó el momento en que de pie a pa leía toda la sección deportiva, después casi todo el periódico, pero eso me fue llamando mucho la atención e ir conociendo pues prácticamente de todos los deportes y pues como aficionado obviamente principal al fútbol eh, en todas las áreas, pero lo comenzamos a jugar yo creo que a los 6 años ya por ahí Desde muy en chico. equipos, con el profe Rosendo. Bueno, primero me tocó con el difunto Sorcuate en un equipo del CTM, después con el profe Rosendo en el Cabañas, y bueno, ahí también pasamos por algunos equipos, pero prácticamente esa fue la incursión al mundo deportivo, pues entre los periódicos y pues el estar viendo siempre los programas de deportes. El saber ay, qué sigue o qué pasa con eso. Pues muchos te conocemos porque eres un representativo del municipio de Tepatitlán y además de México, o sea, no nada más del municipio. Y me gustaría saber, cuando empiezas en el atletismo, directamente en el atletismo, ¿a qué edad fue y cómo fue ese inicio? Bien, pues a mí me llamaba la atención, fíjate que yo estaba cursando primero de secundaria y por ahí se organizó una carrera muy importante en un Tepabril. Recuerdo que el profe Javier Álvarez, pues ex docente de educación física de la prepa regional, fue de los que estuvo por ahí organizando esa carrera y causó bastante impacto porque pues se cerraron las principales calles de la ciudad. Fue poquito después de una salida del Señor de la Misericordia, entonces se vio bastante, pues para lo que Tepa tenía en ese entonces, pues como que llamó mucho la atención. Y fue la primera de esa. Ya habíamos tenido carreras, pero como esa fue como que la grande, que vino muchísima gente de varios estados, había una bolsa muy grande. Creo que por ahí pues se dificultaron las cosas porque precisamente las vialidades se dificultan demasiado en Tepabril. Y bueno, esa fue una lección, pues no se puede combinar un evento deportivo a la par con la salida Del señor. de los carros del Señor. Pero nos llamó la atención ver tantos corredores, ver muchas cosas. Nosotros terminamos de desfilar por ahí con la banda de guerra y como que eso me cimbró, me llamó bastante la atención. Por ahí yo estudié en la Ana María Casillas, la secundaria, y se hacían las competencias de blancos contra verdes y empezaron con una carrerilla de 2, 3 kilómetros. En ese entonces, fíjate que mi hermano, que pues ahora es sacerdote, este, él corría muy bien, le iba muy bien en esas competencias y a mí me empezaba a llamar la atención. Este, y pues te preparabas un par de semanitas antes ahí a como Dios nos daba a entender para esas carreritas escolares que después se tradujeron también a las de la prepa. El profe Horacio Melano organizó algunas en su momento, primero a nivel
de nuestro bachillerato, pues local, y después invitó a prepas de otras, pues sí, de la región, incluso vinieron de zona metropolitana, y esos fueron los eventos, pues, porque a partir de ahí nos nació la inquietud. Yo participé gracias a un compañero, José Manuel Hernández, que se juntaba con otros que ya corrían, varios hermanos, don Martín del Campo, José Luis, Lucas, Mario, Chepe, ellos ya tenían mucho tiempo de correr, hijos de don Chuy, el guarachero ahí en la Mapelo, y pues ellos ya se juntaban con otros, salían, corrían, entrenaban, etcétera. Entonces, mi compañero de la prepa vivía enfrente de con ellos y dice, bueno, pues vamos a correr con otros que salen a correr. Y ahí, pues, de ahí se dieron los inicios prácticamente. Y pues primero nos preparamos para la carrera de la prepa, pero ya después nos surge la inquietud de hacerlo de una mejor forma, porque, por ejemplo, cuando vinieron de varias prepas, pues fui el mejor del turno vespertino y el segundo de toda la prepa Tepa, y pues para habernos preparado sin, digamos, sin seguir las formas más adecuadas, pues me pareció muy bien y me preguntaba qué más podría hacer si lo hacía de una manera más formal. ¿Y quién fue tu mentor o quién fue la persona que te dijo, Miguel, vente por este lado para que llegues? A lo mejor no lo pensaban desde un inicio como en la parte profesional ya, como tal, pero sí en el hecho de decir, es por este lado, Miguel. Fueron algunas etapas diferentes, al principio, como te comentaba, nos empezamos a juntar con los que ya corrían de aquí de Tepa, pero pues ahí entrenábamos en grupo, no había una dirección como tal. Este, Posteriormente ya para una carrera de fiestas patrias, que fue la del 94, yo estaba justo había cumplido los 15 años. Ahí ya tomamos una preparación, digamos, ya siguiendo algún programa que habíamos visto en los libros, etcétera. Y mm, creo que tuvimos alrededor de 3 meses de preparación ya para esa carrera. Fue un 18 de septiembre. Precisamente va a coincidir porque este año esa carrera va a ser el 18. Y pues yo gané la juvenil sin ser favorito porque pues tenía poco tiempo corriendo. Entonces pues obviamente me impulsó, eso fue el primer aspecto. Y a partir de ahí Gustavo Nario, que era el atleta más experimentado y avanzado que tenía Tepa en el momento, me empezó a dar programas de entrenamiento. Él ya había salido con clubes importantes a Zacatecas, había hecho estancias de entrenamiento allá y todo. Y aunque no coincidíamos en los tiempos por horarios de estudio y de trabajo, pues yo seguía el plan de entrenamiento que me daba. Yo estaba ya prácticamente en el último año de la prepa y ya pues comenzamos a salir a correr a Guadalajara, Aguascalientes, a los municipios de la zona y pues empezamos a conocer más gente, a ver más contactos y ya por ahí de las mismas personas que corrían, una atleta que dominaba el escenario en Jalisco, Laura Flores, pues platicando con ella me dijo que ella estudiaba cultura física y deportes. Yo ni siquiera sabía de la existencia De esa de esa licenciatura. licenciatura y pues haz de cuenta que como que se abrieron las nubes como en Los Simpson. Dije, ah, caray, pues eso es lo que yo quiero hacer y ni sabía que existía. Para ese entonces yo había entrado a trabajar a la sección deportiva del periódico El Alteño, que pues por algunos años fue el principal medio escrito aquí en Tepa y en parte de la región. Y ese fue otra faceta muy importante en mi desarrollo personal y deportivo, porque pues me tocó principalmente cubrir los deportes. Me empapé de lleno del deporte local durante muchos años y aprendí de otras áreas deportivas. Entonces pues fue lo idóneo, ¿no? Para seguir precisamente por la línea del deporte. Y ya pues yo con la intención de buscar una profesionalización, pues fue cuando busqué ingresar a la Universidad de Guadalajara, en ese entonces pues en la ciudad de Guadalajara y aunque fue 3 intentos, los 2 primeros no me tocó salir en listas, pues ya
en el tercero ingresamos en 1998. Para la carrera de... Cultura física y deportes. Y pues ya, al irme allá a Guadalajara, empecé a trabajar con el entrenador Agustín Casillas, una persona pues de los corredores de antaño que aprendieron de manera empírica, pero con conocimientos muy, muy valiosos que me sirvieron bastante para mí. Incluso muchas de sus cargas de entrenamiento las trabajo yo actualmente con mis atletas. Y también lo que vas aprendiendo en la universidad lo ponías en práctica. Eso creo que fue muy valioso porque pues prácticamente antes de entrar a la universidad yo ya empecé a armar un grupito de atletas. Uno de los corredores más longevos de Tepa, Eligio Cabrera, ya tenía mucho tiempo y actualmente sigue vigente. Creo que lleva más de 40 años corriendo Wow. continuamente, participa en eventos, etcétera. Y el sobrino de él ya había empezado a correr, Moisés Iñiguez Cabrera. Entonces dice, bueno, pues yo veo que por ahí está él avanzando un poquito más. Miguel lo llevó conmigo y ahí fue mi primer atleta prácticamente, Moisés Iñiguez. Y a la fecha, pues hay marcas muy importantes que él dejó que no ha alcanzado ningún otro atleta tepatitlense. Wow, suena genial todo el proceso. Y además que te fuiste complementando a través del tiempo. O sea, te complementaste con lo del periódico, te complementaste con acercarte a ciertos deportistas. ¿Y cuándo fue ese punto en el que dijiste, me gustaría representar al municipio o en este caso a nuestro país? Primero lo empiezas a ver de una manera personal, independiente, o cómo es ese... La representación municipal y estatal se dio muy, muy pronto. Pues prácticamente al principio eran en eventos abiertos, pues salíamos como club, nos integramos todas las personas de Tepa que corríamos. En el Club Atlético Tepatitlán se conformó una directiva porque después cuando te tocaban premios, al no estar afiliados a ningún club y ni a la asociación, pues no tenías derecho a ellos. Entonces ya armamos nuestra directiva. Don Lupe Lomelí, que fue uno de los precursores del atletismo en Tepa, todavía, a pesar de él estar prácticamente retirado de eso, nos volvió a encaminar, a armar esa directiva, y pues afiliarnos. Ya fue como por ahí del 94, 95 se afilió ese club a la asociación y ya entramos dentro de la parte formal. En el 96, bueno, incluso yo desde el 95, ya había competido en algunos eventos de pista, me medía a los mejores juveniles del estado y ya teníamos pues ciertas marcas y resultados en ese entonces en la categoría correspondiente, pero no sabíamos que existían selectivos, no nos dimos cuenta y ya después supe que con los tiempos que yo hacía lo hubiera calificado al nacional, pero pues en su momento el desconocimiento. Ya en el 96 hay una convocatoria, a nivel estatal se forman la Olimpiada Estatal Jalisco, que fue en su primera edición, precisamente con el nacimiento de la Olimpiada Nacional. Wow. Sale la Olimpiada Nacional, la primera edición que fue en Salen el de la mano las 96. dos. Sí, entonces CODE implementa esa estructura aquí en la entidad, convoca en determinado número de disciplinas y pues fuimos a alguna representación en atletismo. Desde esa ocasión gané los 10,000 metros en el estatal y ya fui en 96 a la primera edición de la Olimpiada Nacional. Eso fue antes de yo haberme ido a estudiar a Guadalajara. Wow. Prácticamente en el segundo año de estar entrenando, año y medio. Y pues ahí se dio ya esa representación estatal. Pues en aquel entonces íbamos pues de veintitantos competidores, pues quedábamos en el 12, en el 15, en las diferentes pruebas, pero fueron los primeros pasos de representación. Fíjate que a veces uno cuando está chico, eh, parte de lo más complicado es saber cuáles son los canales al profesionalismo o cuál es el camino correcto a seguir. Yo creo que pues igual no hay un camino correcto o predeterminado,
pero sí es complicado saber hacia dónde dirigirse, porque yo lo viví en carne propia, que, pues, yo también sabía que en su momento era rápido cuando estaba chico, pero pues nunca supe yo hacia dónde moverme, y cuando tienes un entorno demasiado pequeño, pues sí es todavía un poquito más complicado. Tú, dentro de tus experiencias en la parte personal como deportista de alto rendimiento, ¿cuál fue tu experiencia más fregona, la que más te llena? Pues haría un preámbulo para llegar a eso. Yo estuve compitiendo en pruebas de pista y campo. Mi etapa de juvenil terminó en 1998 con un cuarto lugar en la Olimpiada Nacional Juvenil. Esa vez fue en Guadalajara y pues me quedé a 2 segundos del bronce. Me dolió bastante, pero pues también son cosas que te dejan mucho aprendizaje. En su momento no existía la categoría sub-23, que yo la considero muy importante y más en un país subdesarrollado, que aunque digamos que no, eso somos, o sea, tenemos puertas y tenemos alternativas, pero seguimos en un plano de subdesarrollo y particularmente en el deporte así es. Entonces, es justamente la edad en la que se pierden muchísimos talentos y muchos de los que practican deporte a buen nivel lo dejan de hacer, unos por irse a la parte laboral, otros por estudiar y ya no pueden combinar estudios con entrenamiento y otros pues simplemente porque ya no ven un futuro en el deporte, unos por desconocimiento y otros por falta de oportunidades, porque yo creo que aún en la situación que está nuestro país, sí existe los campos y las posibilidades para ser profesionales en el deporte y no solo en las ligas deportivas, sino también en el deporte amateur. Entonces, fue muy difícil esa transición para nosotros. Salir de la juvenil y ya estar con primera fuerza es muy duro. Aparte yo tuve una lesión fuerte de más de un año que cuando menos acordé, todos mis rivales juveniles ya estaban en un super nivel, los que habían salido, y yo me había estancado Un ese, año por ese año, completo. sí, por la lesión. Entonces, pues seguimos compitiendo, tratando de combinar ahora sí, pues lo aprendido en la universidad, lo que nosotros íbamos platicando. En ese momento, México tenía lo que se le llama la época dorada del atletismo de fondo y medio fondo. México era una potencia mundial en pruebas como el maratón. O sea, teníamos 30 atletas que daban marcas para una eliminatoria de Juegos Olímpicos en el maratón, por ejemplo. Entonces, Muchísimos deportistas. así es, y había mucha gente, muchos ejemplos a seguir. Todavía no se detonaba el potencial africano en el fondo, entonces, había más espacios para los nuestros. Y también el ir conociendo a esas personas que iban y ganaban los maratones internacionales, los seleccionados mexicanos mundialistas y olímpicos, siempre tuvimos la inquietud de acercarnos, preguntarles y la mayoría de ellos siempre con disposición, pues te platicaban, te daban sus puntos de vista, aprendizajes, etcétera, y pues diferentes tipos de certificaciones que fuimos tomando a la par con la licenciatura, pues todo eso fue coadyuvando, ¿no? Para formar ya un estilo propio. Y bueno, yo seguí corriendo, yo siempre lo he dicho, la esencia del atletismo es la pista y la prueba de ello, pues que la gran mayoría de pruebas de Juegos Olímpicos pues son en Son en pista, pista. a excepción del maratón y la caminata, pero pues que van de la mano como pruebas olímpicas. Entonces hay otras modalidades, existe el campo traviesa, ahora las carreras de montaña y trail que están tomando auge y que tienen sus propios campeonatos mundiales, pero que bueno, sabemos que a final de cuentas son otras áreas del atletismo, pero no son olímpicas. Entonces, seguimos tratando de apostarle hasta donde más pudiéramos llegar en la pista y en la ruta. Llegó el momento en que vi que mis marcas estaban, pues era muy difícil volverlas a superar a pesar de que no tenía mucha edad. Y cuando incursiono a las carreras de montaña, pues me encontré un área de oportunidad porque pues en México no estaba muy avanzado y como en la montaña no había premios económicos, etcétera,
pues los atletas más fuertes no lo consideraban como una opción y pues fue ahí donde tuve mi primera posibilidad de representar a México en el 2004, que asisto al Campeonato Mundial de Carreras de Montaña en Italia. Y pues bueno, a partir de ahí no solté esa área, seguí. Sabía que el correr más en montaña y el orientar una preparación a eso me iba a restar rapidez y resultados en la pista o en la ruta, más sin embargo, pues hice lo correcto porque ahí encontré un área de oportunidad, como te comento, y fue lo que me dio posteriormente la posibilidad de mejores logros, ya con esa internacionalización. Y en el 2006 obtuve el quinto lugar mundial Wow. en la modalidad de curso largo, en el Maratón Pikes Peak, uno de los más famosos del mundo, que se realiza en Colorado Springs. Y pues ese quinto lugar mundial es lo que sin duda es mi mayor logro. Posteriormente, en el 2010, en ese mismo escenario, pero solo en la modalidad de ascenso de esa misma ruta, 21 kilómetros, medio maratón, ahí quedé décimo. Entonces, pues un quinto y un décimo mundiales en la trayectoria como atleta, pues es lo que puedo considerar como más importante. No, pues felicidades, Miguel. La verdad, creo que se necesita demasiada disciplina y más que nada una mentalidad de acero para llegar a ese punto. En ese transcurso que tú viviste antes de llegar a competir representando a nuestro país, me imagino que hubo problemas, hubo cosas a favor, hubo muchas barreras, porque pues, desafortunadamente en nuestro país hay demasiadas barreras con respecto al deporte. ¿Consideras que en ese tipo de barreras o en ese tipo de problemas que llegaste a enfrentar, hubo un momento en el que hayas dicho, híjole, yo pienso que aquí ya le paramos a la corrida o una muy mala experiencia, una muy buena experiencia? Siempre ha habido obstáculos, adversidades, animadversiones y muchas situaciones que se dificultan, pero nunca pensé en dejarlo. Yo creo que el hecho de haber combinado quizás a temprana edad el ser entrenador me ayudó mucho a ir ganando experiencia en ese terreno y a la vez también me fue restando a mí en la parte deportiva. Llega el momento en que te das cuenta que no puedes ser atleta de alto rendimiento y dedicarte tú al 100% a entrenar. Primero, pues por la parte económica, porque o buscas tu desarrollo personal o ayudas al grupo o a los demás atletas a trabajar. Y aunque en su momento lo combinaba y no desvariaba tanto, pues ya cuando llegaron otro tipo de lesiones, situaciones, etcétera, pues me di cuenta de todo lo que estaba yo sacrificando en la parte económica. Ya, pues ya tenía en ese momento los 3 hijos que tengo. Decía, no, pues si no busco mayores ingresos, va a estar muy complicada la situación. Entonces, mucho del tiempo que destinaba yo exclusivamente a entrenar lo personal, pues lo fui dejando para dar parte a la profesionalización como entrenador y a dedicarle pues mayor tiempo a los atletas. Entonces fue esa parte pues que me dio cuenta, que me doy cuenta que ya no se podía combinar, que tenía yo que dedicarme a una Seleccionar una cosa de o a las otra, dos. exacto. O soy yo o me dedico directamente al Así grupo. es. Y más que me di cuenta que cuando empecé a entrenar menos yo y competir menos yo y dedicárselo más al grupo, los resultados empezaron a notarse. Entonces, pues es ahí donde tomo mi rol ya prácticamente como entrenador, aunque he seguido a veces como hobby por temporadas o participar en algún tipo de eventos, pero pues ya ahora sí con la noción total de ser entrenador. ¿Y te costó mucho esa transición de atleta? Porque muchas veces como atletas pues no queremos dejar, o sea, porque pues es lo que nos gusta, o sea, realmente pues por eso estamos ahí, porque así iniciamos. ¿Te costó mucho esa transición de ser atleta de alto rendimiento a pasarte a ser entrenador y transmitir eso a los deportistas? Yo creo que fue más que nada interno, personal, porque te golpea muy duro el ego después de verte correr ciertos ritmos a un nivel, a 3 minutos bajito por kilómetro y todo, y después dices, bueno, salgo a trotar
y ya yo hacia estos tiempos ya ahora ni siquiera me acerco, como que ese es el ego personal el que más sufrió ahí, pero no, para nada, después lo vas asimilando como tal y pues te das cuenta que son decisiones correctas, que sí cuestan trabajo, pero que a la vez pues por algo se toman esas decisiones en su momento. Qué, qué interesante. Y más que nada, el saber que después de lograr tanto por uno mismo, el poder hacer esta transición y lograr transmitir todo eso a los mismos atletas y que los mismos atletas yo he visto que lo agradecen. El conocer cómo fue el camino de mi profesor o de mi entrenador para yo poder tomar las buenas experiencias y poder entrenar a un muy buen nivel. Actualmente estás a cargo se podría decir que es el Club Deportivo Galgos, y también está completamente rodeado de muchos logros y muchos éxitos. ¿A qué le debes que haya tantos logros y tantos éxitos alrededor de Galgos Tepa? Pues yo creo que ha sido la constancia y el enfoque de muchos años. Empezamos con uno o dos seleccionados, Jalisco, por allá bueno, el primer seleccionado pues fue precisamente Moisés Íñiguez en el 98 y a partir de ahí no dejó de haber representación tepatitlense en atletismo en selección Jalisco, que en su momento eran uno o dos, después fueron tres, cuatro y pues ya en estas últimas ediciones llegamos a 18 seleccionados en lo que antes era Olimpiada Nacional y ahora son Juegos CONADE, que pues es el evento más importante de la estructura del gobierno del país, pero también en otras facetas como juegos escolares, primaria, secundaria, bachillerato, universiada, y las otras modalidades, campo traviesa, carreras de montaña, algunos eventos de ruta que también ya van a tener áreas selectivas. Entonces, pues si consideramos todas las facetas del atletismo, pues sí se tiene presencia importante. Y bueno, yo siempre le he dado su respectivo valor a cada cosa. Este año se obtuvieron 9 medallas en Juegos CONADE, pero a final de cuentas ese es un proceso mientras son infantiles y juveniles. Y es muy diferente cuando ya se obtienen medallas en primera fuerza a nivel adultos. Y pues este año tuvimos 2 medallistas en primera fuerza, Yadira en caminata y César en obstáculos, que bueno, creo que hay cuerda para que Tepa se mantenga muchos años en los podiums ya de primera fuerza y pues no digamos en infantiles y juveniles. Pues ahorita lo que veo y lo he platicado con algunos otros, tanto entrenadores como deportistas, la genética aquí en los Altos de Jalisco es muy fuerte. O sea, es muy fuerte en la cuestión competitiva, profesional, porque se ve en los mismos atletas, los que se encuentran, por ejemplo, en Galgos, jugando fútbol, en el parte de voleibol, o sea, no nada más en un solo deporte, sino que llegan a ser representativos de muchos más deportes. Claro que ahorita especializado en la parte del atletismo, te das cuenta de que sí existe ese talento deportivo en el municipio, o bueno, en este caso en todo nuestro entorno de los Altos, pero lo que nos hace falta es el encontrar pocos más canales al profesionalismo. Galgos es uno, pero ¿por qué no hay otros más? ¿Por qué no hay ese apoyo y por qué muchas de las veces, inclusive pues tú lo has vivido, el tener que buscar la manera de que puedan hacer un viaje, de que puedan entrar o inscribirse a alguna otra competencia y se vuelve demasiado complicado. Ahorita, ¿tú cuál crees que es una de las barreras más grandes que se están enfrentando los deportistas, a pesar de tener una muy buena genética y no encontrar esos canales? Bien, pues mira, este ha sido un tema de debate en instancias estatales, nacionales e internacionales. La cuestión de la genética existe y pues está probada, mas sin embargo yo estoy convencido de que hay talento en todos los rincones, no solo del país, sino del mundo. Debemos de buscar las características de cada una
zonas, de las regiones y de los físicos de esa zona para ver cuáles son las disciplinas que podemos desarrollar. Este, Aquí en Jalisco, por ejemplo, pues la zona de la costa, hablando del atletismo, pues es un campo idóneo para el trabajo de las pruebas de saltos, de lanzamientos, de velocidad. Nosotros, al estar en una altitud media, pues se presta el fondo y el medio fondo, en este caso la caminata, que también la combinamos, mas no quiere decir que no puedan salir las otras pruebas, porque ya han salido. Entonces, esto nos lleva a pensar que talento existe en todos los lugares, pero se necesita trabajarlo. Se necesita trabajarlo y pues, y buscar esas puertas. Las puertas están cerradas y nosotros decidimos si las abrimos o no, o las puertas están abiertas y nosotros decidimos si entramos o no entramos. Entonces, yo creo que son más cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, con el aspecto social y con quien busque pues precisamente esas áreas de oportunidad. Entonces el talento existe en todos lados. Lo hemos visto con entrenadores que se van a lugares de lo más recóndito del mundo y han sacado talentos natos, o sea, de gente que no sabía que podían tener esas habilidades deportivas. Ya lo mencionaba hace un instante con el despertar del continente africano en las pruebas de fondo, y dejen que África empiece a incursionar en otras áreas del deporte y van a ver ese potencial. Entonces, pues ahora sí que la genética sí tiene orientación y características a la práctica deportiva, pero yo creo que es más trabajo que otra cosa. Lo que termina de pulir y lo que termina de hacer más completo ese deportista. Sin duda, sin duda. Y yo se los he comentado también en el equipo y en nuestra trayectoria. Hemos visto desfilar a algunos chicos que estoy convencido que tenían más talento que los que se quedaron, pero pues no lograron los resultados porque no quisieron seguirle o porque no hubo esa chispa que los llevara a continuar, no sé, diferentes motivos. Pero no necesariamente el que posean unas cualidades o un talento nos va a garantizar un resultado. Y particularmente en nuestro deporte, en el atletismo de resistencia, pues aquí es la constancia. Yo prefiero un atleta que me entrene todos los días a un talentazo que me vaya 2 días por semana. Que diga, no, pues soy rápido y ya. La disciplina, pues creo que llegamos a un punto en el que concordamos que es parte fundamental para el desarrollo de cualquier deportista hacia la profesionalidad, pero también la parte integral humana, o sea, cómo eres, cómo te comportas con tus compañeros, cómo te comportas con tu entrenador, porque a hoy, bueno, hablando de estos tiempos, se vuelve un poquito más complicado con la globalización de medios, con redes sociales, y es algo que lo he tocado muchas veces ese tema, que hay tantas distracciones que hace que muchas de las veces, por más que tengas esa chispa encendida de querer ser un deportista de alto rendimiento, se pierda. Se pierda, ¿por qué? Porque la novia, o porque el novio, o porque las redes sociales, o porque Instagram, porque tengo tantos seguidores, porque fui a tal torneo, me fue muy bien, o fui a tal campeonato, me fue muy bien, y ya ahí me quedo y me echo a dormir, o simple y sencillamente digo, pues no es lo mío, porque yo prefiero a lo mejor ser famoso en redes sociales, o porque yo prefiero darle interés a otras cosas, y ahí es donde se pierde un poquito el interés no nada más por el atletismo, no nada más por el atletismo, sino también otros deportes, que empieza a haber tantos distractores y cada vez son más los distractores los que no permiten que el deportista se trabaje sobre su objetivo. Ahora, dentro de todos los logros que ha logrado Galgos, que me imagino que es algo que te hace sentir demasiado orgulloso, el decir que eres parte del proceso de algunos deportistas, no que tú los hayas hecho, pero sí ser parte de ese proceso de los deportistas. Si hay algún deportista que tú creas o que tú hayas pensado que no podía lograr a lo mejor cierto objetivo y rebasó esas expectativas. Mm, yo creo que una de las principales características que hemos podido desarrollar, bueno, yo le tengo que otorgar la confianza al atleta. No puedo pensar yo en
en tener un campeón nacional que no quiera hacerlo o que no se imagine que lo puede lograr. Entonces, he tenido más casos donde la persona no confía en sí misma y juntos logramos que lo logre Que y tome que, esa y que confianza. consiga y que logre el objetivo precisamente. Primero que tome la confianza. Hay veces que se ha dado algún resultado todavía con algún grado de incredulidad. Es que no creí que lo fuera a conseguir. Pero la mayoría de las veces, lo debes de pensar, lo debes de creer y lo debes de decretar para que se logre. No puedes llegar a una competencia pensando que vas a perder y que se te dé el Porque resultado. vas a perder. Si estás pensando que vas a perder, vas a perder. Y eso de poder concretar esos objetivos, pues, sí hay que visualizarlos y visualizar también cómo vas a llegar a ese objetivo. Tú como entrenador, ¿cuáles son las palabras o cuáles son las herramientas que tú les brindas? No nada más en la parte técnica deportiva, sino cómo te acercas tú con el deportista a buscar esa parte tanto psicológica de su entorno, porque muchas veces pues, el entorno es el que termina de definir ciertas características, ciertas habilidades del deportista. ¿Qué les dices? ¿Fortaleza mental? ¿Qué es lo que tú les dices? Pues yo creo que el discurso va acorde al momento y a las circunstancias, pero el hecho de que ya se tengan resultados previos, pues sin lugar a dudas es un aliciente para los que vienen detrás. Quizás lo más difícil en nuestro caso fueron en las generaciones anteriores que nos tocó abrir brecha, pero como ya tenemos algunos ejemplos sobresalientes y sabemos el caminito de cómo se logró, pues ahí está el ejemplo para que las nuevas generaciones sigan esa línea de algo que ya no es nuevo, algo que ya existe, que ya es tangible y que está al alcance de ellos, que se logró con los medios y con las carencias que tenemos, pero que es posible. No es algo inalcanzable, ya no es un sueño, este, o algo imaginario. Algo que siempre nos ha caracterizado es que trabajamos sobre objetivos reales, porque muchas de las veces he escuchado, particularmente en el medio atlético, que le digan a algún deportista que puede lograr algunas marcas estratosféricas cuando sabemos que sus tablas no dan para eso. Entonces, creo que sí los podemos inducir a soñar a grandes objetivos, pero dentro de las realidades, pues, cuando yo le diga a alguien, tú puedes ser seleccionado mexicano, es porque estamos en posibilidades reales de dar esas marcas. Una cosa es que le diga, bueno, si trabajas durante tantos años lo puedes lograr en 5 años más, y otra cosa es que le diga, esta temporada tú tienes la posibilidad de ser seleccionado. Y ya tienes tú marcas como objetivo y partes de esas marcas como objetivo para lograr los siguientes objetivos. Entonces Así es. no te basas fuera de la realidad, sino bajo la realidad. Entonces, en tu acercarte al deportista, entonces primero es formular esos objetivos, saber que los pueden lograr. ¿Y qué pasa con el deportista que a lo mejor está cabizbajo, que no sabe cómo enfrentar algo a lo mejor que perdió cuando él tenía cuando pensaba que iba a dar los tiempos, que llega a perder por situaciones que a lo mejor no están dentro de sus posibilidades, que no tiene que ver con él? ¿Qué le dices a ese deportista? Yo creo que ahí no es solo una labor mía, claro, yo como entrenador tengo la principal responsabilidad, pero ya pues prácticamente somos un grupo, somos una familia. El equipo siempre respalda al compañero y también hay un equipo multidisciplinario detrás, no es solo ya la labor del entrenador. En el caso del CODE Jalisco, obviamente orientado de manera principal a los atletas más destacados o a los proyectados, ya tienen atención médica, psicológica, nutricional, y nosotros hemos buscado acercarnos a nuestro núcleo, quizás en algunos aspectos por la parte individual o particular también eso, porque bueno, al tener que estar yendo a veces a Guadalajara para diferentes sesiones se puede dificultar. Entonces
tratamos de tener más cerca al equipo multidisciplinario y bueno, ya no es solo la parte mía del convencimiento del reforzar a un atleta cuando no obtiene un resultado, entra pues también las diferentes áreas y ahí es cuando sumamos todos, incluso pues los padres de familia, algunos reman a la par con nosotros, algunos reman para el otro lado. Que no quieren que el deportista... Sí, o sea que no le dan ni siquiera una orientación a futuro a sus propios hijos dentro del deporte, a pesar de que los tengan ahí. Entonces, pues son diferentes formas y perspectivas que cada quien se va forjando. Obviamente sabemos que dentro de cada generación va a haber atletas que van a llegar hasta cuando terminen la prepa, otros hasta cuando terminen la universidad, pero lo que me agrada es que precisamente los antecedentes y todos estos años de trabajo ya nos permiten que varios tengan la posibilidad de idealizarse como atletas profesionales. Y otra cosa que creo que es muy importante citar o mencionar, hemos visto desfilar muchas generaciones y había chicos que ni siquiera pensaban estudiar la prepa, otros tantos que su idea era, termino la prepa y me pongo a trabajar, pero la misma inercia del grupo, del equipo, del entorno, los ha llevado a buscar terminar sus estudios universitarios, algunos de ellos con becas deportivas en las universidades, otros con la posibilidad de ingresar a través del deporte que no lo hubieran hecho sin sus resultados deportivos. Entonces, si no necesariamente entregamos a la sociedad deportistas competitivos o profesionales, sí estamos dejando huella en la parte de mejores ciudadanos, profesionistas y gente que se forjó a través del deporte para un mejor contexto social. Finalmente, deportistas íntegros ante la sociedad. Que eso es algo que uno como entrenador carga con ese peso, de que los deportistas que uno tiene cercanos como entrenadores, pues que sean esos deportistas íntegros moralmente, éticamente, y que no hagan trampa, que se comporten de buena manera, no nada más con sus compañeros, sino con su familia, con sus amigos. Y a final de cuentas el deporte termina ser ese vínculo con la educación, con la familia, con todo lo que respecta al entorno del deportista. Y la verdad felicito mucho el trabajo que haces tú, Miguel, que hace en el equipo completo de Galgos, porque como dices, no nada más es Miguel Ángel López, o sea, ya pasa un punto en el que tus objetivos se vuelven el objetivo también de los demás, o sea, los objetivos de representar a México, los de tener atletas de alto rendimiento, de representar nacionalmente también a nuestra ciudad, y se vuelve a veces muy complicado transmitir también a otros entrenadores. Es muy complicado y a veces estamos en un entorno donde pues la crítica, donde que si lo haces bien, que si lo haces mal, pero el encontrar ese canal dentro de Galgos, de encontrar más personas que se unan a ese equipo de Galgos, no nada más en la parte de atletas, sino también, como lo dijiste, en la parte nutricional, en la parte psicológica. Entonces, eso vuelve un equipo más completo y sobre un solo mismo objetivo, que es la competencia y el generar deportistas íntegros. Creo que eso es parte fundamental y algo que se agradece que se haga y que también pueda ser ejemplo para otras instituciones deportivas. Que no nada más digan, es que Galgos, ¿por qué no otra entidad deportiva que se dedique al atletismo? No pasa nada. Otra entidad deportiva que se dedique al fútbol americano, que se dedique al voleibol, que se dedique y que tomen como ejemplo las cosas buenas que se hacen. No nada más, como lo hemos hablado, pues no nada más es el fútbol. Es muchísimo más muchísimos más deportes en los cuales pues sirven siendo un vínculo y un parteaguas para la educación y para el desarrollo de los deportistas. Dentro de los deportistas que has tenido o que han pasado por Galgos, ¿hay alguno que te haya dejado algo particular? Híjole, yo creo que son bastantes ¿No quisieras dejar una? cada uno en sus diferentes perspectivas, pero
Yo creo que si queremos hablar de precisamente de alguien íntegro en muchos aspectos, pues son dos de los atletas que han dejado marcas y la vara muy, muy alta. Ya lo mencionaba en su momento a Moisés Iñiguez, que fue el primer atleta que entrené y que dejó pues resultados espectaculares. Aunque no fue muy longeva su trayectoria deportiva, pues tuvo sus respectivas representaciones de selección mexicana. Y pues ahí está un legado y es una de las personas que seguimos viendo como un ejemplo a seguir. Y pues ahora César Daniel Gómez que bueno, ya con este resultado del fin de semana donde logró clasificar al Campeonato Mundial de Carreras de Montaña, va a ser su 10ª representación de selección mexicana. Y lo interesante es cómo ha ido forjando su trayectoria paso a paso, y en todas las categorías ha tenido representación. Tiene un récord mexicano de 2000 metros con obstáculos en la categoría sub-18. En la sub-20 se quedó a 1 segundo 78 centésimas de romperlo. Y ahorita que está en la sub-23, pues tenemos en la mira también ese récord mexicano. Pues él ha pasado por selecciones desde sub-18, sub-20, sub-23, en estas dos últimas con medallas internacionales a nivel panamericano, con representación en unos Juegos Olímpicos juveniles, y ahora va a ser su segunda representación ya en selección mayor, que lo reitero, pues sin demeritar a unas selecciones menores, pero a final de cuentas son un proceso y lo que se busca es que más atletas lleguen a selección mayor. Entonces, yo creo que todos los que conocen a César saben de su integridad, de su humildad y de su total enfoque al deporte. Entonces, es por esa causa un gran ejemplo a seguir. Se ha vuelto un modelo dentro de también de los demás compañeros dentro del mismo club, de decir, es un ejemplo a seguir, hay que hacer las cosas no nada más por hacerlas, y más que nada bajo un punto de disciplina y volverlo lo más completo posible. Yo me he dado cuenta de la forma que trabajan. Me ha tocado verlos de cerca. Inclusive pues tuve la fortuna de competir en esta última carrera de montaña, y la verdad respeto mucho el esfuerzo de los atletas. Veo mucho esa mentalidad, esa fortaleza, porque a pesar de las inclemencias que te pueda mostrar a veces el mismo terreno, el clima, pues salen avantes, y salen avantes con un buen lugar, gracias a esa formación que se les brinda desde la parte psicológica, porque eso yo lo veo, no tiene que ser tanto el hablar con un psicólogo, sino cómo se comportan todos dentro del mismo grupo, cómo se comportan como un equipo, y eso que le brinda esa capacidad al deportista de darse un poquito más de confianza y de lograr esos resultados. Porque pues, me tocó verlo de cerca, y a pesar de ser un espacio complicado a veces para llevar a cabo tu deporte, pues terminan avantes y termina clasificándose al mundial. Y ahora es prepararse y vámonos a Tailandia. Van a Tailandia, creo, ¿no? Al mundial de montaña. Y en el checklist es una palomita, y vamos a lo que sigue, y vamos a lo que sigue, y vamos a lo que sigue. Eh, Platicando un poco, me doy cuenta que todo el proceso que llevaste como deportista lo fuiste haciendo gracias a ese complemento que fuiste llevando, conforme fue pasando el tiempo, la gente que conociste, la gente a la que te acercaste, la gente que te dio un consejo, y tomando esa parte del consejo, si para finalizar, si tú pudieras volver un poco hacia tus inicios como deportista, ¿qué mensaje te darías que tú hayas pensado, me haya gustado escuchar esto? Híjole, yo creo que es no en la manera romántica como se dice
en el estadio cuando México va perdiendo por un gol y sí se puede, el sí se puede. O sea, pero precisamente ese sí se puede como una manera de convicción, porque México es más el país del no se puede que el de Es sí de se sí se puede. puede. No es lo mismo decirlo de dientes para afuera o decirlo ante los micrófonos o en las cámaras, es hacerlo, es crear un entorno y buscar los medios para que se puedan hacer las cosas. Entonces, precisamente en la era de las redes sociales, tenemos millones de expertos en En todos los todo. temas y pues particularmente el deporte es uno de ellos. Entonces encontramos más negatividad y más crítica, pero muchas de las veces viene de gente que su bagaje cultural deportivo es bajísimo y son los que te están diciendo que no se puede. Bueno, pues hay un sector que buscamos que sí se pueda y que trabajamos para ello, porque no es sentarnos a escribirlo, a decirlo, sino es hacerlo y es trabajarlo. Y si pudieras tú ese mensaje dárselo a más deportistas, que tú creas que sea un mensaje que pueda beneficiar a alguno de los atletas, ya sea de los mismos que ya se encuentran en galgos o independientemente del deporte, además de ese mensaje de sí se puede, ¿qué otra cosa crees que le pudiera servir a ese deportista? Que hay un mundo de oportunidades y que están al alcance de todos. Yo creo que hace 20 años los que estábamos en el atletismo no nos imaginábamos que en este momento tuviéramos uno, la trayectoria o los resultados que se tienen en esta disciplina en Tepatitlán. Entonces, así como se abrió en este deporte, como lo dices, pues puede suceder en cualquier otro. Simplemente es cuestión de proyectar, de trabajar y de buscar, como lo comentábamos, abrir esas puertas y esas posibilidades. Pero sí se requieren hacer las cosas con profesionalización y con visión. Y para eso pues necesitas capacitarte, necesitas sacrificar bastantes cosas y luchar siempre contra las adversidades. Y eso hablando desde la parte del deportista hasta el mismo entrenador. Creo que ese mensaje también al mismo entrenador que se siga capacitando, porque a veces he conocido, me ha tocado estar en el entorno donde muchos entrenadores dicen, pues yo ya estudié esto, yo hasta aquí, y se quedan llega un punto donde se vuelve obsoleto, porque esto todo el momento en cada momento va evolucionando, cada vez encontramos puntos a favor donde podemos desarrollar más el deporte y también desde la parte personal de cómo mentalmente, físicamente, desde la parte nutricional han cambiado muchos aspectos. Entonces, si se queda uno única y exclusivamente con lo que aprende hasta cierto punto, se vuelve obsoleto. Entonces, creo que ese es algo también que me ha tocado ver y sí, ese mensaje creo que también lo veo para ambos puntos. Y pues, Miguel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que a mucha gente le va a interesar escuchar todo este proceso del atletismo, que no sepa que sepa que no nada más es fútbol y que si están cerca de aquí y al niño o niña le interesa, o inclusive al joven le interesa el atletismo, que se pueda acercar también con ustedes y que de alguna manera pueda encontrar ese vínculo entre el deporte, entonces entre el deporte y la educación. Eh, Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, pues nos acompañó Miguel López de Galgos Tepa y pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañas, Miguel. No, pues con todo gusto para quien nos apasiona el deporte siempre es importante poder compartir estas experiencias. Felicitarte por esta iniciativa y por crear un espacio precisamente para poder llegar a más personas. Y pues bien, estamos ahí abiertos a que la gente se integre a la práctica de esta disciplina. Estamos buscando cada vez eh, tener más espacios para todos los sectores. Entonces, pues sigamos con ese esfuerzo, pero siempre con la visión bien orientada a la parte competitiva y a buscar que Tepa tenga presencia nacional
estatal, nacional e internacional. Internacional. Bueno, pues nos despedimos y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta el siguiente capítulo.